Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Hasta el 22 de mayo de 2022, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge una exposición a la que hoy dedicamos una segunda parte, una exposición que sin duda bien lo merece. La exposición Hiperreal, el arte del trampantojo, que propone una revisión del género a través de más de un centenar de obras procedentes de museos y colecciones de todo el mundo, en un arco cronológico que abarca desde el siglo XV hasta el XXI y termina con una obra del escultor Isidro Blasco. Bienvenido, Isidro. Hola, Eduardo, gracias. Un placer que nos acompañes. Sí, un placer, el placer es mío por estar aquí, encantado. También nos acompañan los arquitectos Javier Navarro de Zubillaga, estudioso del trampantojo urbano y autor de uno de los textos del catálogo de la exposición, y Fernando Quesada, profesor de la Universidad Alcalá de Henares, que ha escrito también en el catálogo sobre la obra de Isidro Blasco. Empezamos con Javier. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Edu. Yo también estoy encantado de estar con todos vosotros. El placer es absolutamente nuestro. Fernando, bienvenido también. Muy buenos días. Vamos a mantener una charla más que interesante, como decíamos. Si te parece, Isidro, empezamos contigo, porque de alguna forma también para que todos podamos conocer tu obra, si nos puedes mostrar en palabras tu obra, ¿cómo la describirías? Bueno, pues es una obra que empieza con fotografías, tiene 17 imágenes fotográficas de 1 metro por 80 y están superpuestas hasta completar una imagen que debe tener unos 3,5 metros por 3,5 también de alto. Y yo lo que hago es recortar las estructuras que están dentro de la imagen para hacer un volumen. Entonces, el resultado es muy volumétrico, es una escultura que te rodea, es una instalación, y por la cual tú te puedes meter y te rodea de alguna forma, tú también la puedes rodear, la parte de atrás está accesible, se puede ir, se puede visitar, y se ve toda la estructura que soporta los elementos fotográficos de la parte de delante. Y bueno, pues es una obra que en la imagen fotográfica lo que tienes es una escena de una calle en Brooklyn, en Nueva York, que está muy cerca del estudio que tengo allí, en la parte de Bushwick, que es un sitio pues, ya lleno de artistas y de actividades culturales, de galerías y de conciertos. Es una zona muy activa de la ciudad culturalmente. Y entonces, bueno, pues es una parte que me fascina, por la que paso todos los días cuando estoy allí, y tiene toda la estructura de hierro que está oxidada, que tiene un sabor alucinante de antiguo, pero de decadencia, pero al mismo tiempo de la época industrial muy, muy bonita de la parte de Nueva York. Y bueno, pues eso, le hice unas fotos y luego con esas he construido esta instalación que está a tamaño real. Entonces, tú estás en esa sala mirando la obra mía y estás un poco allí, en el lugar de donde yo tomé las imágenes, ¿no? Esa es un poco la idea. Es un poco poner al espectador en el mismo lugar donde yo estuve y que tenga un poco la misma sensación. Por eso también, cuando yo hago la obra, la recorto, le doy volumen, intento tener una cosa física, ¿no? Física de 3 dimensiones, que al espectador también le llegue esa volumetría que yo considero fundamental para poder hacer una réplica de aquel lugar. Claro, no tiene que ser fácil, exacto, ¿no? Y también el reto de que nos lo estés contando con palabras, algo tan visual como es tu obra, además basada en estas fotografías que comentas. De alguna forma nos has explicado el concepto en que se basa, pero también nos gusta saber el hecho del proceso creativo. ¿Cómo fue, Isidro? Bueno, el proceso creativo es eso, que yo me pongo en la calle, hago fotos todo alrededor y luego con esas imágenes empiezo a recortarlas cuando están imprimidas, las imprimo, las pego encima de un cartón un poquitín grueso para que tenga un poco de cuerpo la imagen y empiezo a recortar y empiezo a sacar el volumen de cada imagen. Con todas esas imágenes las conecto unas con otras, las voy superponiendo hasta completar un poco una panorama, un poco aquel lugar que rodea, ¿no? Que te rodea como espectador y como viandante de la urbe. Y
esas maquetas, pues hago varias maquetas. Voy moviendo las imágenes, voy haciendo diferentes posiciones escultóricas, no ya de volumen, hasta que encuentro una que me gusta, que me satisface. Y ya esa es la que, bueno, en este caso, como fue una propuesta que les hice al museo, ¿no? Al Museo Thyssen, a Mar Borovia, que es la comisaria, y a Guillermo Solana, que también participó en la comisaría de la exposición, les propuse la idea, les enseñé la maqueta y les pareció bien. Hablamos, discutimos, ¿no? Del color, del tipo de tamaño que iba a alcanzar, y ya con esas ideas incorporadas ya empecé a hacerlo en grande. Entonces amplío las imágenes en el laboratorio, las corto encima de maderas, troceo todas las maderas. O sea, al final salen 170 fragmentos que hay que volver a recombinar y volver a construir, ¿no? Entonces ese es el proceso. Es un proceso bastante complicado que me ha llevado un montón de meses de trabajo y luego ya se realiza en el estudio, se desmonta, se trae aquí a la sala del Thyssen y se vuelve a montar. 3 días de laborioso trabajo con los asistentes, está todo numerado, entonces todo tiene unos números por detrás que se van conectando unos con otros hasta ya construirlo todo, ¿no? O sea que es un trabajo muy de físico, de construirlo, de elaborarlo con las manos, y esa es la parte que a mí me encanta, el poder hacerlo. O sea, la parte conceptual está muy bien, pero nunca me satisface 100%, ¿no? Tiene que haber en mi trabajo algo siempre manual y de creación así in situ, que es el que más realmente me satisface. Es una experiencia total en todos los aspectos, sin duda. Fernando, en tu caso, sabemos que conoces bien la obra de Isidro, pero ¿cómo la descubriste y en qué te sorprendió? Pues, a ver, así hace muchos años. Yo creo, si no recuerdo mal, que puede hacer 25 años que vi la primera exposición de Isidro en Madrid. Debió ser o finales del 97, del 96, principios del 97, y recuerdo que era una exposición que se llamaba La Casa Su Idea. Para mí fue una exposición importante en la sala de exposiciones de la Comunidad de Madrid, que en aquella época estaba ubicada en la Plaza España, en este edificio que hay en la esquina sur. Y allí había 12 escultores invitados por un comisario a que expusieran obra relacionada con su visión de la arquitectura, del espacio, del hecho de habitar. Y fue allí donde pude ver por primera vez una obra de Isidro que además era bastante grande, creo recordar. Era una especie de construcción facetada, más sencilla que las cosas que hace ahora, pero donde esa manera de trabajar ya estaba más o menos presente, en la que te podías meter si querías, rodearla. Era muy impactante en cuanto al tamaño, en la forma, y luego también dialogaba muy bien con las demás obras que había en aquella exposición, que bueno, recuerdo que mezclaba varias generaciones. Había gente como Eva Lotz, Juan Navarro Valdeber, Pedro Cabrita Reis. Isidro era uno de los más jóvenes. Y desde entonces, pues somos amigos y hemos colaborado en alguna ocasión y seguiremos haciéndolo, claro está. No, está claro, exacto. Y coincidís de nuevo en esta exposición, en Iberreal, el arte del trampantojo. Isidro, ¿cómo recuerdas recibir la propuesta de participar en esta muestra? Bueno, pues muy, muy, muy bonito, o sea, me encantó y aún no me lo creo, aún estoy como flotando y vengo a menudo al Thyssen para como que me pellizco, digo, ¿será real? ¿Será verdad que estoy aquí exponiendo con estos maestros? No, porque la exposición es alucinante, luego nos contará Javier Navarro. Hay unos cuadros increíbles, obras maestras de toda la época de la cultura occidental, y yo estoy encantado, vamos. Entonces, cuando vinieron al estudio, que vino Javier, digo, sí, vino Mar Borovia, Guillermo Solana y Fernando Quesada, vinieron al estudio para ver qué es esto, ¿no? Si este artista realmente nos encaja o no nos encaja, que fue a propuesta de Fernando, y vieron lo que estaba haciendo y dijeron, sí, claro, esto nos encaja perfectamente, es como un trampantojo, que luego lo explicará Fernando, que realmente no es un trampantojo lo que hago yo, porque no engaño, sino que al contrario, muestro el cómo lo hago, lo enseño, es un poco, ni siquiera es una trampa, es como más realidad
¿no? que engaño. Y bueno, pues eso, vinieron al estudio, vieron que sí y dijeron, pues haznos una propuesta, ¿no? Haznos una maqueta y entonces fue cuando les hice la propuesta, les hice varias, les hice una que era de la ciudad de Madrid y otra que era de la ciudad de Nueva York, que un poco yo me ando entre un mundo y otro, ¿no? Voy y vengo. Y entonces son las dos ciudades que a mí me influyen son la temática de mi trabajo. Y al final elegimos la ciudad de Nueva York por el color, ¿no? Quizás por la oxidación del metal, que ha dado una imagen muy interesante, un color y una textura. Y dijeron, bueno, pues tú eliges, ¿no? Me dejaron que eligiera yo y al final elegí la ciudad de Nueva York. Y esa fue un poco el por qué y estoy aquí, ¿no? La idea. Claro, luego me dijeron, pues vas a hacerlo en esta sala. Y claro, ya el tamaño fue también decidirlo, claro, depende del lugar que te dejen para hacerlo, ¿no? Y podía haber hecho perfectamente una cosa más pequeña, de haberlo puesto en una pared, que es un poco la dinámica de toda la exposición. Pero no sé, bueno, pues al final decidí hacer una cosa enorme porque yo las hago. O sea, yo realmente en mi trabajo hago cosas muy grandes y cuando tengo la oportunidad de hacer algo grande, pues lo haces, ¿no? Que por lo general está uno siempre haciendo cosas pequeñas, que se pone en la pared y que son más manejables y más llevaderas y tal. Pero claro, en este caso, bueno, pues te dejan y te lanzas y lo haces, ¿no? Claro, exacto. A la que te dan margen, aprovechas, obviamente, ¿no? Y Claro. resplandeces con toda tu obra y con tu estilo artístico en este caso, ¿no? Hacía Isidro mención de Javier, a quien tenemos aquí a la expectativa. En nada, aprendemos muchísimo contigo, Javier. Aprendemos de estos tipos, estos tres tipos de trampantojo, de los cuales aprenderemos muchísimo. Pero antes nos gustaría que nos dijeras qué te pareció la obra de Isidro y su elección como artista para cerrar la muestra, Javier. Bueno, la obra me parece estupenda, la verdad, y que fue un acierto por parte primero de Fernando proponerle a él como artista invitado y después de tanto de Mar como de Guillermo el seleccionarlo definitivamente, ¿no? Para que plantease esa visión tan interesante de una realidad, de un pedazo de ciudad que muestra, después de haber visto, me refiero ahora al visitante de la exposición, lo que son los trampantojos históricos, ¿no? Que son todo cuadros colgados en la pared, pues ese despliegue, ¿no? De imágenes que cada una por sí misma podría estar colgada en la pared, pero que todas juntas lo que hacen es crear un nuevo trampantojo. Porque a pesar de todo lo que ha dicho el propio Isidro, yo diría que el trampantojo de su obra es hacernos ver lo que es el engaño de la visión para nosotros, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos la idea de que tal como miramos las cosas, pues ya está, ¿no? Mira, allí hay una silla, allí hay no sé qué. Pero en realidad cuando nosotros nos paramos a pensar, y así es lo que ha hecho Isidro, y realmente, como decía Fernando, desde el principio de su obra esto está presente, ¿no? Es un poco el darse cuenta de que la visión no es exactamente la perspectiva de un cuadro, sino que tiene un proceso, ¿no? Es un proceso además rapidísimo porque el cerebro procesa las imágenes que vemos según se mueven las cosas, que en una ciudad es lógico que se muevan, o nosotros mismos para mirar o hasta para rascarnos si en ese momento nos pican. Entonces, tiene ese aire de trampantojo que de alguna manera cierra muy bien lo que ha sido la exposición. Isidro exageraba un poco diciendo que yo ahora os iba a hablar de todos los trampantojos de la exposición. No, yo me voy a limitar a lo que me ha sido encomendado, que es el trampantojo urbano, que es como se conocen a esas pinturas que se hacen en el exterior de los edificios o de los jardines, es decir, ya sean paredes, fachadas de edificios, paredes medianeras, tapias, etcétera, ¿no? Y en ese sentido sí, puedo naturalmente contar un poco cómo he tratado yo de explicar en ese artículo que he publicado en el catálogo en qué consiste, ¿no? el trampantojo.
Doy fe que vamos a aprender mucho contigo, Javier. En nada vamos a ello, pero antes, Fernando, ¿cómo funciona? Hemos oído cómo Isidro nos contaba la elaboración, nos contaba incluso con palabras, nos mostraba con palabras su obra. Nos gustaría también, desde tu punto de vista, también que la has vivido, ¿no? ¿Cómo funciona esta espectacular instalación en el contexto de la exposición? Y también saber, teniendo en cuenta esto, y que está dentro de esta exposición fascinante, ¿por qué crees que los visitantes se van a sorprender? Sí, 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 claro que se van a sorprender. No cabe duda. Bueno, después de escuchar esto que estamos desvelando todas las cuestiones, a lo mejor no se sorprenden tanto, pero sí, es bastante sorprendente. Pues yo creo que funciona en un registro como Javier lo acaba de explicar extraordinariamente bien. Lo voy a poner la misma día en otras palabras. En un registro como doble. Por una parte, efectivamente, al ir viendo sala tras sala, ¿no? El espectador, y yo creo que esa experiencia la hemos tenido todos los que hemos sido espectadores de esta expo, vas entendiendo que en cada agrupación de sala, eso es el trabajo de comisariado, que es espléndido, las obras que son prácticamente el 100%, hay pocas excepciones, pintura de caballete, hay un relieve en madera, creo recordar, hay algunas pinturas un poco mayores, que no sé si podríamos calificar de caballete porque tienen un formato grande, pero domina el formato pequeño y mediano, se agrupan por temas y al recorrer la exposición, pues tú entiendes perfectamente, no solamente porque hay unos textos que te lo cuentan, sino porque dedicándole un poco de atención a las obras expuestas, se comprende muy bien los, digamos, contenidos que están siendo explorados por esos cuadros en esa sala, que están todos puestos en relación en esa sala y que te hacen como espectador, bueno, preguntarte ciertas cosas pues sobre esos temas. Por ejemplo, hay una sala en la que predominan muchísimo animales, bodegones, lo alimentario, cocinas, y son muchas pinturas bastante antiguas, ¿no? Hay otras en las que aparecen elementos de como burocracia y que tienen que ver con la documentación y con el propio aspecto del artista. Por poner un par de ejemplos, hay muchos, ¿no? Yo creo que la obra de Isidro, al estar al final y al ser técnicamente tan diferente del resto, por una parte, bueno, produce una continuación, una culminación, que es lo que se espera, el cierre, pero por otra también busca, y creo que logra totalmente, producir un cierto descoloque en el espectador, porque las preguntas que se va a hacer ya no son las que están contenidas en la obra, sino que tienen que ver con el propio formato de la obra, y lo acaba de decir Javier. El espectador ahí plantado delante empieza a, creo yo, a preguntarse, a interrogarse sobre pues, ese tema tan clásico de esa división entre lo representado y lo real, que es algo que domina en toda la exposición. Así que me parece que funciona en ese registro, como que te sacude. Y luego hay una cosa que creo que produce, que también logra con muchísimo éxito, y es funcionar como una especie de filtro entre ese, y aquí hay que decir que es que el montaje es exquisito, la iluminación, la disposición en el espacio, es que está perfecto. Funciona muy bien la obra de Isidro como un filtro entre ese mundo un poco mágico en el que estás al principio, las primeras salas que están un poco más oscuras, con la pintura antigua, que te van como metiendo en mundos sucesivos. Es el mundo del engaño, del trampazo clásico, y antes de salir a la realidad, que es mezquina y miserable, como bien sabemos, pues esta obra te coloca en un espacio muy interesante, intermedio, que es parte de las dos cosas, con ese óxido, esas texturas un poco sucias que tanto fascinan a Isidro, pues acaba de explicitarlo, y el satinado del acabado de la obra, el brillo de los colores, la saturación cromática, es muy espectacular y arrebata bastante. Yo creo que impacta muchísimo, está funcionando súper bien. Isidro, casi que por alusiones, ¿cómo sienta escuchar las interpretaciones de la obra para un artista? Bueno, bien, o sea, siempre que son positivas. Pues... Eso está claro. Eso está claro. No, pero es verdad lo que dice Fernando.
que es una exposición, es una obra, una instalación que lo que le produce en la gente es el wow. O sea, no es que yo lo estaba buscando, pero es que al final es lo que ha pasado. Yo voy muchas veces a la sala porque yo soy súper vanidoso, entonces me pongo ahí y a ver qué dice la gente. Y cuando entran a la sala es eso, dicen wow, ostras, ¿qué es esto? O sea, salen de lo que tú dices, ¿no? De un recorrido muy intimista, ¿no? De cada cuadro, pues tienes que meterte y es súper realista y, joder, ¿cómo está pintado esto? No me lo puedo creer. Increíble. Luego, claro, de repente los sacas de ahí y dices, pues mira, ahora es la explosión. Y es un poco una explosión, ¿no? Además es en la calle. O sea, que es como que sales de repente, medio sales de una intimidad representacional de los cuadros a un lugar de la calle. Solo le falta el sonido, ¿no? El sonido del ruido del tráfico y de las bocinas y las alarmas, pero que está todo ahí. Es una obra que realmente grita, ¿no? Grita y te saca de la otra dinámica que es más intimista, ¿no? Desde luego, una muestra como es hiperreal el arte del trampantojo, que, como bien sabéis, todos aquellos que os habéis acercado al Museo Thyssen, que sois evidentemente consumidores del arte que ahí se expone, sabéis que está el catálogo, los catálogos en general de las exposiciones que siempre tienen tantísimo éxito, y en este no va a ser sin duda una excepción, porque, Javier, en tu ensayo, en este catálogo, destacas de que de la exposición hay estos 3 tipos de trampantojos, los que están en la pared, en el suelo, pared-suelo, que ya me he documentado, ya lo ves. ¿Cómo es cada uno y qué ejemplos muestras? ¿Qué técnicas y materiales también se utilizan? Bien, antes de entrar a ese trapo que me planteas, es un buen trapo, sin duda. un par de anotaciones sobre lo de Isidro, ¿no? Que yo creo que lo que hace Isidro, sobre todo en esta obra, pero yo creo que en general, porque yo también he visto alguna de sus exposiciones anteriormente. Bueno, primero decir que Isidro fue alumno mío cuando yo era profesor de perspectiva en la Facultad de Bellas Artes, que es un dato que tiene algún interés, ¿no? Y un encuentro fantástico, un reencuentro maravilloso. Sí, por supuesto que sí, yo estoy encantado. Pues creo que en realidad lo que hace Isidro es construir imágenes, utilizando imágenes y elementos de construcción como es la madera, que además los listones que utiliza para sostener esa ficción, ese trampantojo tridimensional, son perfectos, están muy, muy bien escuadrados, ¿no? Y da gusto, por tanto, verla no solo por delante, sino también por detrás, como decían tanto el propio autor como Fernando, ¿no? Por otro lado, en relación con hasta qué punto es trampantojo o no, es curioso darse cuenta de que lo que hace Isidro es mezclar la ciencia con el arte, porque es un estudio de la visión que no deja de ser científico, de cómo el cerebro procesa todas esas imágenes a esa velocidad de la que no somos conscientes, ¿no? Pero claro, esto, que sin duda es novedoso cuando uno hace una obra basada en esto, al echar la vista atrás se da uno cuenta de que el trampantojo clásico, es decir, todos los cuadros que hemos visto anteriormente en la exposición, utilizan, ¿qué es lo que utilizan? La perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Geometría. ¿Y qué es la geometría? Ciencia. O sea que en el fondo hay como una continuidad, como yo creo que no podría ser de otra manera, pero claro, con una aportación novedosa, ¿no? Bien, entonces, ahora sí. Claro, cuando me hicieron el encargo, que fue también a través de Fernando, por cierto, me pareció una idea muy interesante porque, claro, el trampantojo urbano, que como ya he dicho anteriormente, son las pinturas que se hacen en las paredes exteriores de los edificios, es algo que no se puede trasladar tal cual al museo. Entonces, claro, como mucho se podrían hacer fotografías o, en todo caso, los bocetos que el artista ha hecho previos a esa representación, ¿no? Pero, claro, como aquí estaba planteada la exposición sobre el hiperrealismo clásico, trampantojo de la historia, pues estaba bien que se añadiera a las contribuciones en el catálogo sobre ese trampantojo clásico
algo que explicara o tratara de dar cuenta de lo que es el trampantojo urbano. Así que me puse a ello, que en realidad yo nunca le había prestado demasiada atención al trampantojo urbano, solamente cuando pasaba y veía algo que me interesaba, pues me quedaba mirando. Pero claro, la mayor parte de las cosas que se pintan en las paredes no tienen tanto interés, ¿no? Pero aquí sí, aquí he profundizado y he encontrado ejemplos realmente fantásticos, ¿no? Y entonces he hecho esta división que tú planteabas, Eduardo, porque realmente es así, es decir, está el trampantojo de pared, que solo con lo que hay en la pared ya hay un trampantojo, y en este sentido, pues pongo un ejemplo, que es el de Alberto Pirongelli, que mucha gente que conoce Madrid y otra que ha pasado por allí, casualmente, pues en la Plaza de los Carros, el trampantojo que hizo Pirongelli fue utilizar la medianería de una casa de finales del siglo XIX, que naturalmente tiene la típica fachada de balconcitos con sus molduras, etcétera, etcétera, y sus barandillas estupendas, pero la medianería realmente es enorme, porque la construcción que hay al lado es muy, muy bajita, vamos, prácticamente no hay, y deja cuatro plantas de las 5 que tiene el edificio libres, ¿no? Entonces utilizó ese gran lienzo para fingir la fachada lateral haciendo juego con la fachada real. Y bueno, claro, como lo hacía muy bien, porque Pirongelli era un gran cartelista de cuando se anunciaban, antes de que existiera toda esta tecnología de la que estamos usando ahora, se anunciaban en las portadas de los cines las películas a base de grandes carteles que pintaban artistas como él, y él era uno de los mejores. Y claro, se conoce muy bien esa técnica y ha hecho un trampantojo estupendo. Bueno, pongo ese ejemplo de pared, aunque hay muchos otros, y en el catálogo saco alguno más. Luego está el del suelo, que es los artistas que utilizan el suelo como lienzo, ¿no? Y claro, aquí la perspectiva alcanza uno de sus temas más curiosos, que sorprenden más a la gente, que es lo que se llama la anamorfosis. Que en el fondo, claro, cuando el transeúnte va paseando por la calle y mirando al suelo para no tropezar, por ejemplo, pues está echando una mirada oblicua sobre el plano del lienzo. Es decir, lo que para definir la anamorfosis diríamos no es más que una sección oblicua de los rayos visuales, ¿no? Bueno, pues ese es, digamos, el argumento que utilizan los que pintan estos trampantojos en el suelo. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Julian Bieber, que se parece a un famoso cantante, el nombre, pero no. Y entonces es muy interesante porque en el año 2005 se reunió, hubo una cumbre mundial para luchar contra la pobreza, y le encargaron a él que hiciera un trampantojo que tuviera que ver con eso. Entonces le ocurrió una idea estupenda, que fue pintar el globo terráqueo, el que conocemos todos, y cruzando el continente africano, que es donde más hambre suele haber, quitando algunos sitios de Asia, hay una filacteria, una leyenda, que viene a decir: hagamos que la pobreza sea historia, ¿no? Y en la foto que normalmente se ve, se puede ver en internet perfectamente, después se ve ese globo terráqueo, y en el polo norte hay un señor con una gorra blanca señalando el globo, que es precisamente el artista, ¿no? Pero claro, cuando uno ve esto desde un lateral, o incluso andando más, es decir, que solamente desde un punto de vista en concreto, desde la posición, se ve exactamente lo que acabo de describir, porque si no empieza la deformación, y realmente es una elipse que tiene más de 300 metros, que claro, vista desde el punto oportuno, se convierte en una circunferencia, que es lo que aparenta el globo terráqueo, ¿no? Entonces estos son los de suelo, que hay más artistas que lo hacen, como un tal Müller también, un alemán, que le gusta mucho lo catastrófico, porque pinta hundimientos en el suelo, o riadas, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, estoy seguro de que quien nos escucha está visualizando estos ejemplos que dices, y luego también resaltar que muchas de estas muestras artísticas, Javier, son espectaculares, es decir, ¿no? Tú hablabas de estos 300 metros, ¿no? Estamos hablando de un trabajazo extraordinario.
sin duda, sí, sí. Luego, aparte de lo que me falta, que es utilizar pared y suelo para completar tu pregunta, hay otro tipo de trampantojo que utiliza solo la pared, pero además utiliza elementos urbanos que están delante de la pared, como por ejemplo una cabina telefónica. Y hay un caso fantástico de este famoso Banksy, que hay una fotografía estupenda, tomada, por supuesto, desde el punto de vista oportuno, porque si no, se comprenderá enseguida que pierde todo el sentido, claro. se desbarata, ¿no? Y es una cabina telefónica donde hay una señorita hablando por teléfono. Pero lo que hay pintado en la pared son como 3 espías, señores con gabardina y sombrero y tal, que cada uno con un aparato de escucha está intentando escuchar la conversación que tiene esta persona, ¿no? Entonces también muy interesante esta relación que hace, porque completa la pintura con algo real, ¿no? Un poco a lo Isidro Blasco, digamos, por un poco. Y finalmente, efectivamente, están las que utilizan pared y suelo. En este sentido pongo un ejemplo también muy gracioso, que está hecho en Nueva York por un tal Mihalani, que hace cosas fantásticas, y que es un murete bajo en el cual ha pintado, digamos, luego diremos cómo, lo que sería, digamos, los ladrillos que formarían ese murete, ¿no? Con las llagas que los separan, tanto horizontales como verticales, ¿no? Y de pronto hay uno que está pintado de negro, dando la sensación de que falta ese ladrillo allí, ¿no? Y luego resulta que en el suelo ha pintado con la misma técnica el ladrillo que está allí, como si se hubiera caído o alguien lo hubiera sacado y colocado allí, ¿no? Es curioso porque este artista Mihalani utiliza la cinta adhesiva de colores diferentes, en este caso amarillo, para hacer primero toda esa fábrica de ladrillos e incluso el propio ladrillo en el suelo, cinta adhesiva amarilla. Con eso ha hecho la obra, ¿no? Y luego, claro, los que pintan en el suelo suelen hacerlo con, aunque habrá más técnicas que utilicen, pero en el caso de Bieber, tizas de colores, que es increíble, ¿no? Y luego, por supuesto, el acrílico también se utiliza en cualquiera de los casos, ¿no? Pero evidentemente hay gran variedad de técnicas, sí. Desde luego. Como os decíamos, es absolutamente imposible no aprender en este capítulo especial, en esta segunda parte de esta exposición hiperreal, el arte del trampantojo. Dabas estos nombres del mismo Isidro, que tenemos la enorme suerte que esté aquí con nosotros pudiéndonos contar esta obra que cierra la muestra. También hablabas de este Müller, de este Banksy, de este Mihalani, que muchísimos de los que nos escucháis seguro. A Banksy no le ponemos cara, pero sí ponemos vista a sus respectivas obras, y que todos ellos, obviamente, pues se basan también en un precedente histórico, ¿no? Que de alguna manera marca el camino del trampantojo urbano actual. ¿Es cierto, Javier? Bueno, supongo que te refieres a los trampantojos arquitectónicos. Exactamente. De los que hablo al principio de mi artículo, sí. Sí, evidentemente la arquitectura también puede funcionar de manera que engañe al espectador, ¿no? En este sentido, bueno, un ejemplo clásico es la Plaza del Campidoglio en Roma, diseñada por Miguel Ángel, rediseñada realmente por Miguel Ángel, donde utilizando tanto la escalinata que conduce a la plaza, que está en alto respecto a la parte inferior, como la propia disposición de los edificios que realizó en los laterales de la plaza, pues da la impresión, cuando se va avanzando tanto por la escalinata como por la plaza, de que son menos profundos. Es decir, la escalinata no es tan larga, no es tan empinada en principio, en definitiva, quiero decir, y ni la plaza es tan profunda, ¿no? Y luego, claro, hay más ejemplos. Lo de Miguel Ángel, como todos sabemos, es del siglo XVI. De ese mismo siglo hay una iglesia muy curiosa en un pueblecito francés llamado Pézenas, que está en una calle muy estrecha a la que se accede solamente desde un callejón. Y entonces cuando el visitante llega al callejón y mira a la calle estrecha, a la fachada de la iglesia,
pues ve una portada románica, bueno, románico tardío, evidentemente, tirando al Renacimiento, que es como clásica, como debería ser, ¿no? Pero según se va aproximando, resulta que va viendo que aquello se va ensanchando, ¿no? Nuevamente es una manera de hacer anamorfosis, ¿no? Con el propio volumen, ¿no? Y luego ya viniendo a nuestros días, pues vemos que hay ejemplos, como es el caso de los apartamentos Quiral, que están situados en Ciudad de México, y esto es, si mal no recuerdo, del año 2010 o por ahí, en los cuales simplemente haciendo que una especie de quitasoles que hay en la parte superior de las ventanas y las propias barandillas de las ventanas, haciendo que ondulen, recortando las onduladas, aunque están en un plano, cuando el espectador mira a esa fachada, le da la sensación de que lo que está ondulado es la propia fachada. Esto, evidentemente, son las técnicas de Lopart, ¿no? Son consecuencias de Lopart, y hay algunos otros ejemplos que también cito, alguno de ellos más en el artículo. Estamos llegando ya a la parte final de esta maravillosa charla que yo creo que sobran los motivos por los cuales visitar esta muestra, pero me gustaría pediros a cada uno de vosotros. Y es ya no solo un comentario, sino una recomendación del por qué es necesario ir a disfrutar de esta muestra. Isidro, empezamos contigo. Bueno, yo recuerdo lo que dijo Guillermo Solana en la presentación de la exposición cuando se inauguró, que me impactó muchísimo, porque yo siempre he visto, como muchos artistas contemporáneos, siempre he visto el arte hiperrealista, los pintores hiperrealistas, como un tipo de arte que le gusta muchísimo a la gente que realmente no entiende de arte. Y eso es un prejuicio que yo tenía hasta que él lo explicó, Guillermo Solana lo explicó esta exposición, como un tipo de arte que es un tipo de pintura que va más allá de la pintura, que explica un poco un concepto, ¿no? Es un poco un juego. O sea, ahora tengo tal maestría de la pintura que voy a hacer que mi personaje parece que se sale del cuadro, se sale del marco. Entonces, claro, yo de repente me cambió toda la percepción de lo que es la pintura hiperrealista. O sea, realmente se conseguía con estas obras un efecto, una dimensión muy conceptual, que es un tema que en el arte contemporáneo, bueno, es el que manejamos, ¿no? Manejamos el concepto en nuestro trabajo. Y entonces ya me lo cambió todo. Digo, pues claro, realmente esta exposición es muy, muy interesante porque te cambia, a mí me ha cambiado, ¿no? La forma de mirar ese tipo de trabajos tan bellos, ¿no? Tan maravillosos, pero que los tenía un poco como de lado, pues por eso, porque es un virtuosismo que, bueno, que quizás no lo vea yo como necesario para expresar un tipo de trabajo más contemporáneo. O sea, por eso precisamente me parece una exposición reveladora. Una exposición reveladora, nos quedamos con eso. Fernando, ¿por qué esta muestra tiene que convertirse en un indispensable para quien visite el museo? Pues es que iba a decir más o menos lo mismo que he dicho, Isidro, porque lo que pasa es que con una diferencia, yo nunca me he avergonzado de que me gustase el trampatojo desde pequeñito, para nada. Otra cosa es que tampoco, bueno, lo pones en su justa medida y en el valor dentro de tu esquema mental y de tu, bueno, mochila, ¿no? Que realmente merece. Siempre me ha interesado y no me sorprende en absoluto que el Thyssen haya decidido hacer una muestra como esta, eso está claro. Es fundamental que cada X tiempo los géneros sean revisitados y puestos al día, porque es que por algo son géneros y formatos de trabajo establecidos y conforman clichés. O sea, es que detrás de un cliché siempre hay algo sólido. Entonces, pues el cliché puedes jugar con él, desmontarlo, a derribarlo, porque claro, eso se hace para ponerse uno en el lugar de. Luego llega otro que te quita y así pues se van haciendo las cosas, ¿no? Entonces es imprescindible que se vayan revisando estas cuestiones cada X tiempo, que se haga desde instituciones que convocan a un público tan variopinto o tan amplio.
como el Thyssen y que tienen tanto éxito en las visitas. Y luego que a nivel técnico el montaje es impresionante, es verdaderamente perfecto. Entonces, pues yo creo que esos dos motivos son más que suficientes. Se disfruta mucho, es muy placentera también y produce reflexiones permanentes todo el rato, que muchas veces el arte con aspiraciones conceptuales evidentes, a veces quizá más de lo que muchos artistas consideran, no logra producir ese, digamos, mecanismo neuronal en el espectador, incluso en el estudioso. Sin embargo, otros formatos menos ambiciosos, a lo mejor sí que lo producen con más seguridad. Es una exposición súper bonita. Desde luego. Javier, ¿cómo invitamos a ese visitante a que venga a disfrutar? La verdad es que se lo estamos poniendo muy bien, ¿eh? Sí. Y entiendo que compartes también lo que comentan Isidro y Fernando, pero ¿qué quisieras añadir? Bueno, efectivamente comparto, por supuesto, pero yo recuerdo que uno de mis libros, que va el título para que se entienda, porque el libro se titula Mirar a través la perspectiva en las artes. Bueno, y empiezo en el primer capítulo con esto que digo ahora. Qué bonito, parece de verdad. Esto es un comentario que seguramente hemos escuchado más de una vez, yo qué sé, estando delante de las Meninas o de otros cuadros menos rumbosos, ¿no? Pero que están bien pintados, claro, y que son figurativos, porque si no ya la cosa es diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el secreto del enorme éxito que está teniendo esta exposición, porque claro, la función del trampantojo es esa, que parezca de verdad, aunque sea mentira. Entonces, ya se verá cuando termine la exposición y se haga el cómputo de cuántos visitantes ha habido, pero posiblemente sea de las más visitadas. Desde luego yo las veces que he estado por aquí, estando esta exposición en marcha, no han sido demasiadas, pero 3 o 4, y efectivamente estaba siempre lleno, unas colas enormes, ¿no? O sea que yo creo que el secreto está ahí. Y bueno, esto va a gustar a todo el mundo, porque a todo el mundo nos gusta eso de qué bonito, parece de verdad. Desde luego, hasta el 22 de mayo de este presente 2022, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge la exposición Hiperreal, el arte del trampantojo, una revisión del género a través de más de este centenar de obras procedentes de museos y colecciones de todo el mundo. Este arco cronológico, si me permitís recordar, que abarca desde el siglo XV hasta el siglo XXI y que termina con esta obra maravillosa de Isidro Blasco, que también nos ha acompañado y nos ha contado, y que nos quedamos con estos adjetivos: reveladora, placentera, reflexiva, de verdad, aunque sea mentira. Estos y muchos más son las sensaciones que genera, sin duda, una muestra como es la de Hiperreal, el arte del trampantojo, que no dejará indiferente a nadie. Nos han acompañado Isidro Blasco. Muchísimas gracias por acompañarnos, Isidro. Gracias a ti, Eduardo, por invitarme. También nos han acompañado Javier Navarro de Zubillaga. Gracias, Javier, por acompañarnos. Encantado. Y también nos ha acompañado Fernando Quesada. Gracias, Fernando. Gracias, Eduardo. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.